Bien, perfecto. Entonces, estamos hablando sobre la anatomía de los sentidos. Entonces, ahora nos toca ver lo que es el órgano del oído. Y bueno, para su estudio, como ven, está formado por tres partes, que son el oído externo, el oído medio y el oído interno. Entonces, eso vamos a ir desarrollando durante la clase y además, no se olviden que para cada sentido tenemos los anexos, ¿no? Como son los pares craneales vinculados a estos órganos y otras estructuras que tenemos que observar. Entonces, con respecto al oído externo, entonces es la parte más superficial que se encuentra. Entonces tenemos la parte del pabellón auricular, comúnmente le denominamos la oreja, ¿no? Anatómicamente le vamos a denominar ahora pabellón auricular. Y la continuación va a ser el conducto auditivo externo y obviamente que este va a ingresar y va a tener un límite que se va a llamar la membrana timpánica. Entonces, hablando del oído externo, la primera porción es el pabellón auricular. Miren, ahí está pabellón auricular, o también denominado la oreja que les decía. Y ahí está el orificio del conducto auditivo externo, el cual se prolonga, va a hacer un recorrido interno hasta lo que es la membrana timpánica. Entonces, toda esta porción vamos a denominar como oído externo. Con lo que se refiere a lo que es el pabellón auricular, entonces tenemos una serie de estructuras que tenemos que identificar. Entonces, el pabellón auricular está formado por lo que es el hélix o la raíz del hélix. Continúa con esta estructura que se denomina el mismo hélix, donde en algunas personas a este nivel se presenta el tubérculo del hélix. Tenemos el antihélix, la fosa navicular, ¿no? Que tiene sus dos ramas o raíces, una superior o posterior y una inferior o anterior. Tenemos el trago, que es una estructura que va a proteger el orificio de entrada al conducto auditivo externo. Al frente tenemos el antihelix, la comisura intertrágea o el antitrago, perdón, trago, antitrago, la comisura intertrajeana, la concha auricular, que es la estructura que va a unir a este pabellón auricular con, obviamente, la piel de la parte lateral del cráneo. Y hacia abajo tenemos lo que es el lóbulo de la oreja. Entonces son estructuras anatómicas que tenemos que tomar en cuenta en el pabellón auricular, ¿no? Dentro de lo que es su irrigación, su inervación, entonces está dando a través de la arteria temporal superficial y la auricular posterior. No nos olviden que la arteria temporal superficial es una rama terminal de la carótida externa y la auricular posterior va a ser una rama colateral, ¿no? El retorno venoso está dado a través de la temporal superficial y a la yugular externa. Los linfáticos desembocan en los ganglios preauriculares y parotidios. Y con respecto a la inervación, está dado a través del nervio facial, ¿no? Entonces, los sensitivos a través del aurículo temporal, que este nervio, si recuerdan, es de la parte del trigémino, ¿no? Del nervio mandibular y el plexo cervical superficial. Entonces, ahí está la irrigación e inervación de este pabellón auricular. Con respecto al conducto auditivo externo, entonces este conducto auditivo externo se extiende desde la cavidad, es decir, desde la concha auricular hasta la membrana del tímpano, membrana timpánica. Presenta dentro de su estructura, es una pared fibrosa, tiene dos porciones, una cartilaginosa y una ósea. Mide aproximadamente 24 milímetros, ¿no? Y obviamente va a inclinar la membrana timpánica de superior a inferior, ¿no? Entonces, el conducto auditivo externo está formado por dos porciones, una porción cartilaginosa y una porción ósea, ¿no? Algo interesante que en esta porción cartilaginosa presentan glándulas sudoríparas donde van a encontrarse nuestros pelitos, ¿no? Entonces, que también nos sirve como protección para que no ingresen cuerpos extraños, ¿no? Hay unas glándulas también que van a producir lo que es la cera o el cerumen,
y que este cerumen también nos sirve de protección. Esto se va formando constantemente en las personas, ¿no? Entonces eso también hay que saber limpiarse lo que es el conducto auditivo externo, ¿no? Entonces lo que no es adecuado, entonces es utilizar, por ejemplo, lo que es el cotonete. Muchas personas utilizan el cotonete, ¿no? Y la cabecita del cotonete muchas veces obviamente está conformado por algodón, es más grande y a veces al realizar el ingreso, lo que hacemos es llevar la cera más y podemos hacer un taponamiento a nivel interno y obviamente la persona va a tener dificultad inclusive para escuchar, ¿no? Entonces, el cotonete solamente sirve para que no hagamos la limpieza a nivel del pabellón auricular cuando sale los restos de la cera, ¿no? Entonces, normalmente la limpieza se hace en la ducha, se mueve, se inclina la cabeza a un lado, a nivel del trago se hacen movimientos para que pueda salir y obviamente ya externamente tenemos que limpiar con el cotonete, ¿no? Entonces, no oportuno ingresar el cotonete hasta este conducto auditivo. Entonces, como les decíamos, anatómicamente el conducto auditivo está formado por una porción cartilaginosa y una porción ósea, ¿no? Entonces, esta porción cartilaginosa está formada por glándulas sebáceas, en la cual se va a formar lo que es el cerumen, y también ahí está formándose lo que se llaman los vellitos, ¿no? O los pelitos, los cuales nos protegen de cuerpos extraños que puedan ingresar, al igual que las fosas nasales, ¿no? Las vibrisas, igual nos van a permitir una protección de cuerpos extraños. Entonces, este conducto auditivo no es de manera horizontal, entonces tiene una concavidad y una convexidad. Es por eso que cuando se utiliza el otoscopio para que puedan revisarnos, no hay que bajar un poquito el lóbulo de la oreja para poder colocar el aparato y poder observar qué está sucediendo ahí, ¿no? Entonces es bueno siempre hacernos una limpieza de oído por lo menos una vez al año, ¿no? Y ahí van a ver cómo está también su pabellón auricular, ¿no? Entonces se extiende la parte ósea, obviamente está delimitada hacia arriba con la porción mastoidea, ¿no? Y hacia abajo con la porción petrosa del temporal. Se extiende hasta lo que se denomina la membrana timpánica. Entonces la membrana timpánica va a ser el límite entre oído externo y oído medio. Lo que están viendo acá es el oído medio. ¿No? Bien, entonces algo importante son las relaciones que tiene este conducto auditivo externo, ¿no? Esto es muy importante y normalmente se pregunta. Entonces, el conducto auditivo externo se relaciona anteriormente, entonces aquí adelante va a estar la articulación temporomandibular, ¿no? Si hablamos de posterior, está la apófisis mastoides, la región mastoidea. Hablamos de superior, está la fosa cerebral o fosa craneal. Hablamos de inferior y aquí va a estar una glándula, la glándula parótida, ¿no? Internamente la membrana timpánica y externamente la concha auricular. Entonces, esos van a ser los límites o las relaciones que tiene este conducto auditivo externo. Entonces, tiene cuatro paredes, anterior, posterior, superior e inferior, y las extremidades, la interna a través de la membrana y la externa a través de la concha auricular, ¿no? Son relaciones de este conducto auditivo externo. A través de la irrigación está dado a través de la arteria temporal superficial, la auricular posterior y la timpánica anterior. Las venas van a estar dadas por la temporal superficial, ¿no? Y la maxilar. Los nervios vienen del ramo auricular mayor del plexo cervical, el aurículo temporal, que ya habíamos dicho que es del trigémino, y el neumogástrico, que es el décimo par craneal. Bien, ingresamos a lo que es el oído medio. El oído medio está formado por tres porciones: la cavidad timpánica, también llamada caja timpánica, la trompa auditiva o también denominada tuba auditiva o trompa faringotimpánica, y las cavidades mastoideas o celdas mastoideas. Entonces, con respecto a la cavidad timpánica,
Entonces es una caja, como os decía, está dentro de lo que es el hueso temporal, está entre el conducto auditivo externo y el oído interno. Algo importante, aparte de sus relaciones de las paredes que vamos a ver como contenido, aquí se encuentran los huesecillos del oído, ¿no? Entonces esto ya conocemos, ¿no? Que está formados por lo que es el martillo, el yunque y el estribo, y esto va a dar comunicación a través inferior a la faringe por el conducto faringotimpánico. Por eso se denomina faringotimpánico. Entonces va desde la cavidad timpánica a la faringe, ¿no? Este conducto antiguamente es llamado conducto de Eustaquio, ¿no? O trompa de Eustaquio. Entonces, miren, estas son las relaciones de la caja timpánica o la cavidad timpánica. Tiene una pared superior, una pared inferior, anterior, posterior, externa e interna, ¿no? Tiene 6 caras, es como una caja, es como un dado, ¿no? Entonces tenemos la característica de ver la relación. Miren, hasta en esquemas se realiza como una cajita. Entonces, miren, la pared superior es también llamado el techo, lo que formaba el tegmen timpani. Entonces, aquí va a estar la cara antero superior del peñasco. Si ustedes recuerdan, ahí está la eminencia arcuata y más atrás está el tegmen timpani, ¿no? Entonces, ahí está el techo del tímpano. Inferiormente se encuentra, o el piso, se encuentra una dilatación de la vena yugular, que eso se llama el golfo de la vena yugular, ¿no? En la pared anterior está formado ahí por la tuba auditiva, ¿no? La tuba auditiva se relaciona también con una superficie donde se va a insertar el músculo tensor del tímpano, ¿no? Que ahí le vamos a ver también el, el pico de cuchara, se denomina, ahorita me van a entender eso. Y más hacia inferior y más anterior se encuentra lo que es la arteria carótida, ¿no? Que también está entrando por el orificio carotidio y hace una curva para salir por el vértice del peñasco, si recuerdan ustedes. En la pared posterior se encuentra un pequeño orificio que se llama el aditus adantrum, entrada al antro mastoideo, que quiere decir que hacia atrás ya aquí va a estar el antro mastoideo, ¿no? Las celdillas mastoideas que las vamos a ver. Entonces, esa sería el techo, el piso, pared posterior, pared anterior. La pared interna, también llamada laberíntica, es donde se encuentran diferentes estructuras como una elevación producida por el espiral que hace el caracol que se llama el promontorio, en el cual se encuentra surcado por este nervio que se llama el nervio timpánico o de Jacobson, que también, bueno, es una rama del glosofaringio. Se encuentra una ventana vestibular o también llamada ventana oval, una ventana coclear o ventana redonda, ¿no? Entonces, que comunica con el vestíbulo, obviamente oído interno, y que comunica con la cóclea o el caracol, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Se encuentra también el recorrido del nervio facial o el acueducto del nervio facial que vamos a ver. Se encuentra el músculo más pequeño que tenemos, que es el músculo del estapedio del estribo, y hacia la parte póstero superior está lo que es el músculo tensor del tímpano o músculo del martillo, ¿no? Entonces, estructuras que tenemos que determinar. Entonces, eso es lo que dice acá en sus relaciones, ¿no? Entonces, la pared externa o lateral que no estaríamos viendo acá, es como si nos pondríamos aquí delante de la caja una mano, ¿no? Ahí estaría la membrana timpánica, eso sería la pared externa. Tendríamos que sacar la membrana timpánica o la pared externa para ver todo esto, ¿no? Entonces, de eso se trata. Bien. Entonces, ahí está la pared superior, techo del tímpano, el golfo de la yugular, ¿no? La arteria carótida y el conducto faringotimpánico, el aditus adantum posteriormente para entrar al antro mastoideo, la membrana externamente y la pared laberíntica, que es lo que ya les he explicado con las estructuras acá. Esto vamos a ver también la pared ósea y en la práctica, en el anfiteatro, vamos a poder ver cortes de oído para que puedan ustedes diferenciar, ¿no? Entonces entramos a lo que es la membrana timpánica.
¿no? La membrana timpánica, que es la pared externa, habíamos hablado, que es el límite entre el conducto auditivo externo y el oído medio. Entonces, la parte externa de la caja timpánica propiamente está formado por varias estructuras, eh, ¿no? A nivel inclusive de otorrino, que es la especialidad que va, obviamente, van a tener que ser responsables de esta situación. Entonces, uno de los huesecillos del oído, que es el martillo, ¿no? Entonces se va a comunicar propiamente con la membrana y la estructura se denomina el mango del martillo propiamente, ¿no? Enseguida vamos a analizar los huesecillos. Entonces está formado como una membrana flácida, ¿no? Y una membrana fibrosa más resistente, ¿no? Está separado estas membranas por los ligamentos tímpano-maleolares, ¿no? Que tenemos a nivel de esta membrana fibrosa, presenta ¿no? En el cuadrante inferior, presenta lo que es el cono luminoso, es la parte más débil, que muchas veces cuando existen infecciones o existe situaciones muy complicadas, ¿no? Inclusive se ha visto perforaciones, ¿no? A través de instrumentos que se colocan ahí o ruidos muy fuertes, es esta la parte más afectada, hay un desgarro y bueno, hay que intervenir esto para poder cerrar, ¿no? Bien, entonces nos entramos a la cavidad timpánica o también llamada caja timpánica. Como hemos dicho, está formado por diferentes paredes, la pared externa o membrana del tímpano, ¿no? Que presenta las estructuras ya analizadas. Está irrigada por lo que es la arteria timpánica anterior y la estilomastoidea. Las venas están dirigiéndose a la yugular externa a través de la vena maxilar. Los nervios, el aurículo temporal, que es del trigémino, no se olviden, del ramo mandibular, ramo sensitivo del conducto auditivo externo, que es un ramo intrapetroso del facial, el nervio timpánico de Jacobson, que es un ramo del glosofaringio, ¿no? Del noveno par craneal. Entonces, esta es la pared interna o laberíntica que les decía, se tiene que hacer un corte a nivel del temporal para que ustedes puedan observar. Entonces, dentro de lo que es la pared laberíntica, miren, aquí podemos hablar inclusive de los límites. Aquí está el límite superior de la caja timpánica, que sería el tegmen timpani o el techo del tímpano. Hacia abajo viene a este nivel, aquí estaría el golfo de la yugular, que es solamente una dilatación de la yugular, ¿no? Acá a este nivel. Hacia adelante, este es el conducto, ¿no? Carotidio. Entonces, por aquí entra la arteria carótida interna, hace un codo, lo que les decía, y sale por el vértice del peñasco, ¿no? Hacia atrás, a este nivel, como está cortado, aquí hay un orificio pequeñito que estoy ahorita dibujando. Eso sería el aditus adantrum. Y es la entrada a lo que están viendo ustedes, estas hemiceldías, que va a ser el antro mastoideo. Esta tiene la característica de acumularse el aire o el agua. Cuando nosotros entramos a nadar sin tapones, porque eso es importante para natación, utilizar tapones también, entonces el agua se acumula y se puede obviamente obstruir esto. Y cuando salimos, obviamente por la presión que existe, va a ir saliendo y va a ir, ¿no? Inclusive hacemos movimientos de saltar de un pie, de mover a un lado la cabeza, para que pueda obviamente salir el contenido de agua. Lo mismo pasa con la presión. Cuando subimos a niveles altos, por ejemplo, por la altura que existe la presión, o viajamos en avión, aquí también se entra el aire, por eso también es bueno utilizar tapones, ¿no? Por la presión. Y posteriormente, obvio, cuando ya regulemos, va a ir destapándose las cavidades, pero esto puede provocar, por la máxima presión que existe, puede ocasionar dolores. Entonces, eso es importante tener en cuenta, ¿no? También encontramos conducto, ¿no? Ese es el acueducto del nervio facial. Ustedes recuerdan, este es el recorrido intrapetroso. Una vez que ingresa por el conducto auditivo externo, hace su recorrido intrapetroso y sale por el agujero estilomastoideo, ¿no? Que estaría a ese nivel. Entonces, ese es el acueducto del facial.
¿no? Ahora, ¿qué estructuras vemos en lo que es la pared laberíntica? Hay una elevación que les decía producida por lo que es el caracol o el espiral que hace el caracol. A eso se denomina el promontorio. Y este promontorio normalmente está surcado por un nervio que es el nervio timpánico de Jacobson, que a ese nivel da sus ramitos, ¿no? Este nervio es ramo de lo que es el glosofaringe. Entonces, a nivel superior encontramos una ventana, la ventana vestibular o también llamada ventana oval, que esta es producida por la platina del estribo, ya van a ver la platina del estribo, y hacia abajo una ventana redonda o ventana coclear, ¿no? La base del caracol está ahí adentro, ¿no? En el oído interno y que aquí hace su espiral para formar el promontorio. Entonces tenemos la ventana vestibular o ventana oval, la ventana redonda o coclear. Tenemos también lo que se denomina la pirámide. Esta porción que estoy pintando de celeste es la pirámide. Y desde ahí se va a extender el músculo más pequeño que tenemos, que se llama el músculo tensor, o perdón, el músculo del estapedio o del estribo. Ahí. Hacia el otro lado o hacia anterior tenemos lo que es el pico de cuchara. Miren, ahí les decía, te parece un piquito de cuchara y de ese se prolonga y ahí se va a insertar lo que se denomina el músculo tensor del tímpano o músculo del martillo. No nos olviden que aquí como contenido están los huesecillos del oído. Entonces, hablamos del estribo y del martillo aquí, ¿no? Entonces son estructuras que tenemos que tomar en cuenta en la pared interna o también llamada laberíntica. Bien, entonces, como les decía, presenta el promontorio, está recorrido por el nervio timpánico, ramo del glosofaringeo, antiguamente llamado también nervio de Jacobson. La ventana oval o vestibular se relaciona con la platina del estribo. Esto enseguidita van a ver, ¿no? La ventana redonda, que es la base del caracol o también llamada cóclea, la pirámide para el músculo del estapedio, el pico de cuchara para el músculo tensor del tímpano o músculo del martillo. Algo importante que el músculo del estapedio está inervado por, por un ramo intrapetroso del nervio facial, ya hemos llevado eso. En cambio, el músculo del martillo o tensor del tímpano está inervado por un ramo del trigémino, ¿no? Por por el ramo mandibular a través de un tronco común, ¿no? El tensor del tímpano. Bien, entonces ya aquí con revestimiento, miren, ahí se puede encontrar ahí el promontorio, ahí está el nervio timpánico, ya se puede observar aquí este huesecillo que es el estribo, y ahí está la platina del estribo que va a formar la ventana oval. Hacia abajo está el orificio de la base del caracol. No, miren el nervio facial, donde está en el primer codo intrapetroso el ganglio geniculado, que es el origen sensitivo del nervio facial. Ahí hace su recorrido a través del acueducto, va a dar un ramito, que es el ramo para el nervio del estapedio. Ahí está el músculo del estribo del estapedio. Hacia la parte antero superior tenemos ahí lo que sería a nivel óseo el pico de cuchara, pero aquí no se ve. Solamente estamos viendo acá lo que es el músculo tensor del tímpano o músculo del martillo, ¿no? Entonces, estructuras que se tienen que relacionar, ¿no? Hacia arriba estaría el adictus ad antrum, hacia posterior, y ahí está el antromastoideo, ¿no? El techo sería el tegmen timpani, y aquí abajo sería el golfo de la yugular para la dilatación que presenta la vena yugular. Y hacia adelante estaría, ¿no? La arteria carótida y el conducto auditivo o faringotimpánico que se llama, ahí están viéndolo. Es la comunicación. Bien, ¿no? Entonces ahí está la pared mastoidea, ya habíamos visto, entonces aquí está la pois mastoides, lo que les decía que podemos palpar a nivel posterior.
Entonces, dentro de su estructura, mira, es una cavidad anfractuosa lleno de miceldiñas que obviamente van a estar ahí vinculadas con un antromastoideo. Entonces, dentro de su contenido, la caja timpánica estaban los huesecillos del oído, ahí está el martillo, que está formado por una cabeza, a nivel superior se encuentra la superficie articular, ¿no? Entonces, va a dar una articulación con el yunque, ¿no? Y el yunque con el estribo, ¿no? Esa es la cadena de huesecillos que tenemos, ¿no? Entonces, este martillo presenta un estrechamiento que va a ser el cuello, va a presentar unas prolongaciones que van a ser la apófisis anterior y el mango o manubrio, ¿no? Aquí tenemos la apófisis lateral y el mango o manubrio, ¿no? Del martillo, que es el que se comunica con la membrana timpánica. Acá tenemos el yunque, entonces tenemos la porción articular. Aquí se va a articular obviamente lo que es el martillo, la superficie articular del martillo, formando una articulación entre el martillo y el yunque. Una articulación en silla de montar se llama o encajes recíproco. Acá tenemos la rama corta o también llamada rama horizontal, ¿no? La rama larga o también llamada rama vertical y la característica del yunque, que es el hueso que se encuentra al medio entre el martillo y el estribo, va a tener dos superficies articulares. La superior entonces va a ser, o el cuerpo va a ser para el martillo, y a nivel inferior, o la parte terminal de la rama vertical, va a ser la apófisis lenticular que se denomina para que se articule el estribo, ¿no? Entonces aquí tenemos el estribo, la platina del estribo importante, la que va a producir lo que es la ventana vestibular o ventana oval, ¿no? Tenemos lo que es la cabeza, donde está la superficie articular para el yunque y sus ramas, la anterior y la posterior, que van a delimitar lo que es la parte de este huesecillo que se llama estapedio. Al martillo también se le llama mallus, al yunque uncus y al estribo estapedio, por si acaso, ¿no? Como terminología que también van a ver en alguna edición de Rubier. Eso es por la traducción en lo que es el latín. Ahí les decía las articulaciones importantes del martillo con el yunque sencilla de montar y del yunque con el estribo es una articulación enartrósica. El músculo tensor del tímpano inervado por el trigémino, por el ramo mandibular, no se olviden el tronco común, y el del estribo está inervado por un nervio intrapetroso colateral del facial. Bien, ahí miren, ya está articulándose el martillo a través de su mango del martillo, se encuentra unido a la membrana, se encuentra en esta porción superior, ¿no? Entonces, juntamente con el yunque, con el cuerpo del yunque y su rama horizontal. Y luego desciende la rama vertical y se articula con el estribo, que esta parte de la platina ya va a comunicar al oído interno. Ahí está la articulación del martillo en silla de montar, martillo con el yunque y el yunque con el estribo, una articulación enartrósica. A través de las arterias estilomastoidea, carótico-timpánicas, faringe ascendente, la timpánica en la meningia media, arterias que van a irrigar toda esta porción. Las venas se dirigen a la yugular externa, meningias y del plexo pterigoideo, y los nervios vienen del nervio mandibular, rama del facial, inervación sensitiva a través del nervio timpánico. No nos olviden el mandibular para el músculo del martillo o tensor del tímpano. Para el músculo del estapedio, un ramo intrapetroso colateral del facial. Bien, acerca de la tuba auditiva, también llamada trompa de Eustaquio o faringotimpánica, comunica la cavidad timpánica con la nasofaringe, ¿no? Entonces, está formado obviamente por una porción ósea y una porción fibrocartilaginosa. ¿Mm? Entonces, esta porción, última porción, está relacionada con los músculos del velo del paladar.
Si recuerdan, al tensor del velo se le llama peristafilino externo y al elevador periestafilino interno. Estafilino es la denominación, el sufijo para denominar al paladar, por si acaso, ¿no? Por eso se llaman estafilinos. Bien, ahí está la tuba auditiva, miren la caja timpánica, de ahí está la tuba auditiva que se va a una porción ósea. Si recuerdan la apófisis tubárica, que se encuentra a nivel del peñasco del temporal, y una porción cartilaginosa, la cual va a proteger o revestir para llegar hasta lo que es la nasofaringe, donde va a desembocar este conducto o la trompa faringotimpánica. Ahí está la porción, miren, cartilaginosa de la tuba y está relacionado con estos dos músculos, el tensor del velo del paladar y el elevador del velo del paladar. Si recuerdan, el tensor del velo está a nivel de la fosita escafoidea y el elevador del velo está a nivel de la fosita petrosa, en el peñasco y en el esfenoides, ¿no? Y de ahí se dirigen, en el caso del externo, se dirige a nivel de lo que es el gancho de la posterigoides y desde ahí va a dar una curvatura para llegar al borde posterior o a la aponeursis del velo del paladar. En cambio, el otro, el tensor, entonces, el elevador, perdón, va a ir desde la fosita petrosa directamente hacia lo que es la aponeursis del velo del paladar. Bien. Las arterias proceden de la carótida interna, de la faringe ascendente y la esfenopalatina. Las venas en los plexos pterigoideos y los nervios proceden del nervio timpánico y del esfenopalatino. Las cavidades mastoideas, ya habíamos dicho, el aditus adantrum, el antrum mastoideo y las celdas mastoideas, ¿no? Se comunican a través del conducto petromastoideo que se encuentra en la fosa sub o fosita subarcuata, ¿no? Ya habíamos hablado de los el antrum mastoideo. Y entonces entramos a lo que es el oído interno, que está formado por dos porciones, un laberinto óseo y un laberinto membranoso, formado por lo que es el vestíbulo, los conductos semicirculares y el caracol, ¿no? Entonces, a nivel del vestíbulo tenemos paredes superior, posterior, anterior e inferior, que están relacionados con diferentes estructuras como los conductos semicirculares, el caracol o la cóclea, la primera porción del acueducto del nervio facial y la lámina espiral de la cóclea, ¿no? Ahí está la pared lateral relacionado con la platina del estribo, la pared medial con el conducto auditivo interno, en la cual presenta tres fosas, ¿no? Receso elíptico, esférico y coclear, por donde van a pasar diferentes estructuras que ya vamos a observar. Miren, ahí está el vestíbulo, ahí están los conductos semicirculares y también la cóclea, ¿no? La parte externa que es la ósea y la parte interna que es la parte cartilaginosa, con sus recesos correspondientes, ¿no? El conducto aditivo interno, si recuerdan a ustedes la parte ósea, es por donde pasa el nervio facial, el nervio intermediario, el nervio vestíbulo coclear y también la arteria auditiva interna, o también llamada laberíntica. Entonces, en su configuración van a ver cuatro fositas separadas por tabiques y denominadas antero superior, antero inferior, postero superior y postero inferior. Ahí está el conducto aditivo interno y obviamente miren los tabiques que van a separar para formar lo que son las fositas, ¿no? La del facial, la fosita utricular o vestibular superior, la vestibular inferior o sacular y la fosita coclear. ¿Mm? Bien. Los conductos semicirculares, entonces son conductos cilíndricos curvados, son tres, los cuales tienen una característica, miren, de ser uno superior o también llamado anterior, uno posterior o inferior y uno lateral o externo. Tiene la característica, el externo es el que por sí solo desemboca a nivel vestibular. En cambio, el superior y el inferior se van a unir a nivel de sus
columnas para terminar y desembocar ambos en el vestíbulo óseo, ¿no ve? Tiene una región dilatada que se llama la ampolla, ¿no? De los conductos semicirculares. El superior es el que forma el tegmen tímpano o techo del tímpano. Bien, ahí está el vestíbulo, se puede ver obviamente la ventana vestibular y la ventana coclear. ¿Mm?